Los invito a abrir la Biblia en el Evangelio de San Juan y vamos a leer versículo 19 hasta el versículo 28. Leo para ustedes. San Juan 1, 19 al 28. Dice así la palabra de Dios: Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Vamos a meditar en este pasaje. Es un pasaje corto, ¿verdad? Narrativo de este encuentro, esta entrevista, podemos decir, de estos religiosos a Juan el Bautista. Entonces comenzamos viendo en este texto la pregunta acerca de quién era Juan. ¿Quién era Juan? Quizás sea útil para nosotros considerar en el Evangelio de Lucas. Vamos por favor a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, tenemos el relato del nacimiento de Juan el Bautista. Juan era hijo de Zacarías y Elizabeth. Zacarías era uno de los sacerdotes. Y no vamos a leer todo el texto, pero es muy bonita esta historia y ustedes recordarán los eventos que se manifestaron allí, ¿verdad? Cuando tiene la visión, revelación del ángel que le dice que va a conceder un hijo, incluso en su vejez, ¿verdad? Y ellos no tenían hijo, Elizabeth era estéril, pero nada más consideremos algo acerca de lo que dice el mensaje del ángel. Versículo 13 dice: Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías
para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Ahí tenemos entonces ese maravilloso anuncio acerca del nacimiento de Juan. Más adelante, en el mismo capítulo, pero en el versículo 76, cuando ya había nacido, el mismo Zacarías profetiza lleno del Espíritu Santo. Ustedes saben que él había quedado mudo, no podía hablar, pero luego del nacimiento ya el Señor le concede nuevamente hablar. Y en el versículo 76 dice: «Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz». Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces vemos sin duda que este hombre, Juan el Bautista, había sido un hombre elegido por Dios y manifestado desde el mismo momento en el que fue engendrado para un llamamiento especial. Era el propósito que tenía de parte de Dios, la obra que Dios iba a hacer con él, de anunciar el mensaje al pueblo que se preparara para recibir al Mesías. Este era su llamado. Sabemos que él era entonces descendiente de uno de los sacerdotes y uno pudiese pensar que iba a desarrollarse en esa línea y quizás iba a tener un puesto entre los religiosos, pero vemos que el Señor le guía en otra dirección y él estaba en lugares aislados, en lugares desiertos, y fue allí cuando él se manifestó y se da a conocer en su ministerio, posiblemente cerca de la edad de los 30 años, como era habitual entre los judíos, anunciando un mensaje, y un mensaje fuerte, un mensaje de arrepentimiento, un llamado a que la gente ordene sus pasos, ordene su vida, se arrepienta de sus pecados y se prepare para la llegada del Mesías. Y entendemos que Dios le concedió una gran popularidad, no porque el mensaje fuese popular, porque no es muy popular hablar de arrepentimiento, bien lo sabemos en estos días. Más bien aquellos que predican cosas que son agradables a los oídos, ¿verdad? De que las personas pueden lograr sus metas, sus sueños, y no tocan ni mencionan la palabra pecado. Esos son los predicadores más famosos. Pero Juan no tenía ningún reparo en hacer aquello para lo cual Dios lo había llamado, aunque eso lo oponga a las personas. Pero Dios le concedió fruto, porque evidentemente el Espíritu Santo obraba en él y muchos del pueblo de Israel vinieron a escuchar a Juan, aun cuando Juan estaba en los lugares alejados. Y esto puede llevarnos a una reflexión, hermanos. Cuando Dios obra de manera especial en el pecador, lo mueve para ir a escuchar la palabra de Dios. Aun cuando el pecador sabe que ha de escuchar algo que no va a ser del todo agradable a su carne, pero sabe que es Dios que está hablando por medio de ese siervo y que eso que oye es aquello que necesita oír y que eso que es expresado en el mensaje le marca el camino que debe tomar y las cosas que debe corregir de su vida para estar en regla con Dios. Entonces, esa es la esperanza que tenemos, hermanos, al pensar en que queremos ser una iglesia fiel a Dios, predicando el Evangelio, no distorsionando el mensaje o haciéndolo agradables a los oídos, sino que ustedes puedan llegar aquí y oír la palabra de Dios, aun cuando eso implica señalar los pecados y mostrar aquello que no está de acuerdo en nuestras vidas y debemos modificar, confesar, arrepentirnos
para estar en regla con el Señor. Si el Señor hace la obra, los pecadores vendrán, se arrepentirán de sus obras y seguirán al Señor, porque ahí está la clave, no están siguiendo a un hombre, sino que están siguiendo al Señor y pueden ver en su propia vida la evidencia de que es Dios llevándoles y moviéndoles de acuerdo a su santa voluntad. Ahora, no solamente pecadores arrepentidos se acercaron a escuchar la predicación de Juan, sino que también habían algunos que venían casi que como espías a investigar qué pasaba con este hombre y por qué se estaba volviendo tan popular, por qué estaba ya en el desierto lejos, por qué se manifestaba de una vida tan excéntrica. Dice que comía de langostas y miel silvestre y se vestía con pieles, una forma rústica, ¿verdad? Aislado de toda la religiosidad. Y nos cuenta aquí el texto que los judíos enviaron de Jerusalén, de la urbe, de la ciudad grande, donde estaba todo lo importante, a este lugar donde Juan estaba, un lugar alejado, rural, cerca de un río, y le preguntaron. Enviaron, vean, dice el texto, el primero, 19, versículo 19, sacerdotes y levitas. Más adelante, versículo 24, nos van a decir que eran también fariseos. Y le preguntaron acerca de su predicación o de su ministerio. Básicamente su identidad. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Entonces la respuesta de Juan está expresada en la pluma de Juan el apóstol, el que escribe este evangelio de esta manera: confesó y no negó. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué esto? ¿Por qué confesar y no negar? Dice un comentarista, Jamieson Fausset Brown, dice: aunque muchos estaban dispuestos a aclamarlo como el Cristo, él no dio el menor fundamento a tales opiniones ni el menor entretenimiento a ellas. Muchos de las personas que venían a Juan y oían su predicación y eran impactados y se sentían contritos por su pecado, se preguntaban si no se cumpliría en Juan el Bautista la promesa de que vendría un Salvador. Y entonces esta era también una duda que tenían estos religiosos. Por eso aquí Juan, el apóstol, dice de esta manera: confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. La idea es que si alguien tan solo niega algo, pudiese también en su negación estar mintiendo, pero cuando se habla de una confesión, entendemos que esa persona está reconociendo aquello que es correcto. Entonces él está confesando: no soy el Cristo. Esta es una confesión, es lo que él creía y defendía: no soy el Cristo. Como bien dice el comentarista que acabo de citar, la idea era que sea corregida esa interpretación defectuosa. Él no quería que los ojos sean puestos sobre sí mismo, sino más bien que estuviesen preparados para ser colocados sobre aquel que era el Mesías, el Salvador. También con esta frase, al decir confesó y no negó, de algún modo está mostrando con humildad cómo debe actuar alguien frente a un espíritu orgulloso y engreído. Estos hombres de todo este grupo religioso, fariseos, escribas, saduceos, sabemos por el desarrollo de los evangelios que eran personas que estaban en una condición muy mal espiritualmente, engreídos y orgullosos, jactándose de su posición, de sus buenas obras, de su conocimiento de la ley. Estas eran personas que debían proceder al arrepentimiento, reconocer sus pecados y aprender de un siervo como Juan, guiado por el Espíritu de Dios, humilde,
no dispuesto a recibir ningún elogio que no fuese apropiado. Por eso entonces dice allí que él confesó: yo no soy el Cristo. Continúan estos hombres diciendo: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dijo: no soy. Bueno, Juan en su ministerio, Juan el Bautista, era un tipo de Elías. Lo leímos recién en el versículo cuando se le dijo en el mensaje a su padre: él irá con el espíritu de Elías. Juan apareció repentinamente en escena allí en Israel, y por medio de ese ministerio, él hizo que la gente volviera a Dios. Y entonces, esta idea de que el espíritu de Elías o el tipo de ministerio que Elías desarrolló en el Antiguo Testamento y ahora se desarrollaba por medio de Juan, fue anunciada también en la Escritura. Malaquías capítulo 4, versículo 5, dice la palabra de Dios: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y el mismo Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, interpreta el texto y dice en Mateo capítulo 11, versículo 14: si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Entonces entendemos por la palabra de Dios que esta profecía de Malaquías se aplica a Juan el Bautista. Sin embargo, debemos entender de que eran dos personas distintas. No está diciendo que fue Elías, que como algunos malentienden, ¿verdad?, encarnado en Juan el Bautista. No, eran dos personas distintas, pero que de algún modo Juan el Bautista reflejaba el ministerio de Elías y la forma en la que Elías había obrado en el Antiguo Testamento. Leo nuevamente lo que le dice el ángel a Zacarías su padre en Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Y qué ministerio más impresionante? Qué cosa más maravillosa pensar de que Dios pueda utilizar a alguien para traer esa bendición espiritual a los que están en necesidad. Quiere el Señor usarnos de una manera así, guiados por su Santo Espíritu, para ayudar a los incrédulos a venir a Cristo. No hay nada más maravilloso que eso. Debería ser nuestro clamor y nuestra oración. Sabemos que la salvación es de Jehová, es soberana, que nosotros no podemos convertir a nadie, pero tampoco Elías o Juan el Bautista podían hacerlo. Pero en la guía del Espíritu de Dios cumplieron el propósito que Dios tenía para ellos. Y nosotros debemos estar dispuestos a ser controlados por el Espíritu de Dios para poder anunciar las buenas nuevas y para que las personas que están en rebeldía con Dios estén dispuestos para escuchar el Evangelio de la salvación. ¿Estás, mi amigo, mi amiga, dispuesto a actuar como un siervo de Dios para que los pecadores se reconcilien con Dios? ¿Estás dispuesto a ser controlado por el Espíritu de Dios y decirle: Señor, úsame para llevar el Evangelio a los perdidos, para ser un instrumento de bendición a aquellos que están enemistados con Dios, que están en rebeldía? Muchas veces uno quizás no pueda cumplir todo el proceso en el momento de la conversión de alguien. Uno no es que uno le va a predicar y va a guiarlo directamente a esa persona a la conversión con la predicación. Muchas veces nada más vamos a sumar un granito de arena en esa obra que Dios va haciendo en el corazón de alguien. Quizás usted lo invitó a la iglesia, pero otro hermano le habló, o alguien tuvo la oportunidad de compartir alguna enseñanza de la palabra, o alguien vino y escuchó el mensaje del Evangelio. Y lo que debemos tener disposición cada uno de nosotros es estar dispuesto a sumar
ese granito allí y cumplir esta obra de evangelización. Ya el Señor ya vino, pero de algún modo también cuando salimos a este mundo, cuando contactamos con personas que no tienen a Cristo, de algún modo vamos preparando el camino o el terreno para que esa persona escuche el Evangelio. Quiera el Señor usarnos de esta manera. Dice luego, le preguntaron, ¿eres tú el profeta? Y él respondió, no. ¿Y quién es el profeta? Dicen algunos. Bueno, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, se le había ya dado a Moisés esta palabra donde queda en claro de que un profeta se iba a levantar en medio del pueblo. Y dice la palabra profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Algunos entendieron erróneamente que este profeta iba a ser otra persona distinta del Mesías. Por eso también lo vemos en San Juan capítulo 7, versículo 41. San Juan capítulo 7, versículo 40, Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Este es el profeta. Entonces tenían este concepto o esta idea de que estaba Elías, o el que venía como precursor del Mesías, el profeta y luego el Mesías. Pero sin embargo, la palabra de Dios luego nos enseña que uno de los oficios del Mesías, de Cristo Jesús, fue el de profeta. Entonces era simplemente Juan el Bautista como el precursor, el mensajero, el Elías que había de venir y la llegada del Mesías. Recordarán también ustedes cuando fue la sanación del ciego, que le fueron preguntando a él y él en un momento dice, yo digo que es profeta, que es el profeta. Él iba también como avanzando en su entendimiento de la obra de Dios, pero todavía no llegaba a comprender que era el Mesías, que era el Cristo, hasta que finalmente el Señor se revela a sí mismo. Bueno, los fariseos eran una secta muy importante en el judaísmo. Dice que contaban con más de 6.000 miembros. Eran muy influyentes, conocedores de la ley, pero también abrazaban muchas tradiciones orales y, como sabemos, entendían muchas doctrinas de manera distorsionada y tanto se afirmaban en sus propios conocimientos que quedaron enceguecidos en su propia oscuridad. Por eso ellos llegaron a cuestionar el ministerio de Juan y no percibieron el espíritu que obraba por detrás de todo eso, que era Dios que lo había llamado y que era Dios que por medio de Juan les estaba hablando también a ellos. Versículo 22, pues ¿quién eres? Ya dijeron si era el Cristo, no era el Cristo. ¿Eres tú Elías? No, no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? No, dijo él. Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Aquí nos da a entender esta pirámide, como una pirámide que había, ¿verdad? Estaban los que estaban en Jerusalén, que ni se dignaron a ir a escuchar a Juan y a hablar a Juan, pero enviaron gente allí, delegados, para que le hagan pregunta y que le lleven el reporte. Versículo 23, llega entonces una corta autobiografía de Juan. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En Isaías 40, versículo 3, dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios.
todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Lo que decía la profecía era de que iba a haber una voz, un mensaje que era prepararse para la llegada de Dios. La idea de un valle, una depresión, dice, sea alzado, o un monte, algo que está más elevado, sea bajado, de modo tal de que todo quede en la misma línea. Aquí no importaba si era de lo más bajo de esa sociedad, despreciado y desechado por sus pecados, iba a estar en el mismo nivel, y aquellos que se creían la gran espiritualidad en Israel iban a estar todos en el mismo nivel, y debían despejarse todos los obstáculos que podía haber, si eran obstáculos de tradiciones, si eran obstáculos de religiosidad, si eran obstáculos del orgullo humano, todo eso tenía que correrse un costado. Tenía que estar el camino preparado, tenían que estar los corazones contritos y humillados, para que cuando se manifestase el Mesías, entonces el arrepentimiento y la fe llevaban a las personas a la salvación. Como ustedes se dan cuenta, cuando le preguntan a Juan, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Él aplica la profecía de Isaías y dice, yo soy la voz. Yo soy la voz. Vean el grado de humildad de Juan. Él no quería hablar de él mismo como una persona, tan solo se identifica con una voz. Como diciendo, no importa quién soy yo, lo que importa es qué es lo que mi voz dice. ¿Cuál es el mensaje que Dios me ha mandado a dar? Y el mensaje es prepárense. Prepárense para el Evangelio, prepárense para recibir el Salvador. Enderezad el camino del Señor. Una voz que clama en el desierto. Muy gráfico, ¿verdad? Tan solo imagínense allí, los fariseos con sus vestimentas y toda su apariencia de religiosidad, en medio de ese desierto, las personas viniendo a sumergirse en un río, quizás un tanto sucio, en medio de esa tierra árida. El orgullo de estos hombres no queriendo aceptar de que eso era la obra de Dios. Qué contraste más grande. Y Juan diciendo, yo soy la voz que dice, preparen camino para el Señor, enderecen la calzada. Como si Juan el apóstol, cuando escribe de esto, quiere dejar bien en claro este contraste. Vean este hombre, un siervo de Dios, tan humilde que ni se quiere identificar a sí mismo como un siervo. Podría haber dicho, yo soy un siervo de Dios. Yo soy el que Dios eligió y desde el vientre de mi madre estuve lleno del Espíritu. Yo soy el último de los profetas. No, yo soy la voz que clama, que suplica. Prepárense, viene el Mesías y no los haya bien. Están mal con Dios, están muertos en sus delitos y pecados, se creen muy espirituales y muy sabios y muy religiosos, pero están mal. Si no enderezan sus caminos, si no se arrepienten de sus pecados, no van a poder ver la luz, van a seguir en oscuridad. Esa era la descripción de este siervo. Y dice Juan, y los que venían eran de los fariseos. Y ahí es como que, ¿verdad?, deja en claro que estos hombres estaban inmutables ante ese mensaje. ¿Cómo está usted hoy frente al mensaje de Dios y de su palabra? ¿Es usted como aquellos que venían a Juan en arrepentimiento, en fe, o quizás con curiosidad para escuchar, pero cuando escuchaban la palabra dice, sí, es verdad, estoy mal, tengo que arreglar mi vida, no puedo seguir así?
Estoy mal como hijo, estoy mal como padre, estoy mal como esposo, esposa, estoy mal como trabajador, estoy mal como estudiante, estoy mal como ciudadano, estoy quebrantando los mandamientos de Dios, estoy andando mal, no cuido lo que dicen mis ojos, lo que ven mis ojos, lo que dicen mis labios, lo que oyen mis oídos, estoy mal. Si se pudiera hacer un gráfico del camino de su vida y de todas las piedras y los escombros y los obstáculos que hay allí para tener un corazón preparado para escuchar y entender a la salvación, ¿qué es lo que usted vería? ¿Cómo vería ese camino? Grafique tan solo en su mente su propia vida, lo cual sería una vida agradable a Dios, perfecta, en humildad, en disposición. Sería un camino lisito, así preparadito, para que algo lindo en lo cual transitar. O es un camino lleno de obstáculos, de piedras, de escombros, de espinas, preparando el camino, porque va a venir el Señor. Y ya lo sabemos, ya vino el Señor. Pero si usted no prepara el camino hoy para recibir la palabra del Señor, el Señor va a volver. Y ya no vuelve para dar esperanza y salvación, vuelve para dar retribución a todos aquellos que, habiendo oído el mensaje del Evangelio, le rechazaron. Es cierto que Dios es un Dios de oportunidades, pero también es un Dios santo y justo. Y estas personas tuvieron su oportunidad, y muchos aún en sus pecados, en su humillación, fueron allí y recibieron el perdón, recibieron la bendición de la salvación, pero otros en su orgullo lo rechazaron. Y vean lo que dicen estos hombres. Versículo 25, ¿y por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni eres Elías, ni el profeta, a ver, si no tienes título, ¿por qué estás ejerciendo? No fuiste al seminario, no te recibiste con nosotros, entonces no puedes aquí ponerte como un religioso y decir que todos estamos mal si no conoces tanto las cosas. Ese es otro peligro que puede haber hoy. Personas que piensan entonces que son muy conocedoras, muy sabias, y que han cumplido toda una normativa en su vida, pero están muertos. Lo leímos también en el mensaje del Apocalipsis, ¿verdad? Haz tu obra y arrepiéntete. Te crees muy rico, pero eres muy pobre. Estos fariseos esperaban la llegada de Elías, del profeta, del Mesías, y también entendían que cuando viniese el Mesías iba a haber algún tipo de ritual, ¿verdad?, asociado a esta idea del bautismo. El bautismo es bien claro en el Nuevo Testamento, sin embargo en el Antiguo Testamento hay algunas ideas que nos hace pensar, sobre todo en lo que tenía que ver con la purificación. La purificación o el lavamiento, con la idea de sumergir cosas para que se hagan puras. En la época de esos fariseos ya existía esa idea. Los fariseos, sobre todo los de clase muy alta, tenían sus propias piscinas donde realizaban lavamientos ceremoniales, no determinados por la palabra, pero ustedes saben que ellos iban agregando cosas. Y también existía una especie de bautismo o lavado de los prosélitos, aquellos que venían, que no eran del judaísmo, pero se unían al judaísmo, entonces ellos pasaban por un bautismo. Ahora, el bautismo de Juan era algo totalmente diferente. No era algo tan solamente ceremonial, era una identificación ceremonial de algo que pasaba en esa persona en el corazón. Y era el bautismo del arrepentimiento. Ahora, ¿dónde tiene su base esto para que lo entendamos? Vayamos a Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 13, versículo 1. Esta era la expectativa que tenían los religiosos
acerca de la llegada del Mesías. Dice Zacarías 13:1, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. También podríamos hacer mención de la profecía en Ezequiel capítulo 36, versículo 25, cuando dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras maldades y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahora, la idea entonces del bautismo en el ministerio de Juan era que las personas eran sumergidas en el agua y salían del agua con este entendimiento de que vivían ahora una nueva vida, habiendo dejado su forma de vivir previa porque se habían arrepentido de sus pecados. Por eso se habla de el bautismo o el evangelio de Juan, del arrepentimiento. Todavía no estaba pensando o expresado en la obra del Mesías, por eso no es lo mismo el bautismo de Juan que el bautismo cristiano, pero evidentemente esta idea es tomada y luego aplicada al bautismo cristiano. Esta idea de que uno deja su vida pasada y vive una vida nueva, en el caso de la predicación de Juan con el énfasis en el arrepentimiento y en el caso del bautismo cristiano ya con el énfasis en la muerte y en la resurrección del creyente juntamente con Cristo. Pero entonces ellos cuestionan, ¿por qué bautizas? No tienes las credenciales. No estás recibido en la escuela rabínica, no eres el Cristo, no eres Elías, no eres el profeta. Y entonces Juan responde marcando los límites de su servicio y él dice, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, es el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Entonces Juan va a decir, mi bautismo o el bautismo, este rito que se está realizando por medio de esta predicación, tiene que ver con agua, ¿verdad? Las personas vienen arrepentidas de sus pecados y este bautismo en aguas es esta señal o este testimonio de que ellos se han arrepentido. Y si Juan sabía que alguien venía y no estaba arrepentido de sus pecados, no lo bautizaba, ¿verdad? Pero luego dice que hay uno que está entre ellos, la referencia al Mesías, a quien vosotros no conocéis. Más adelante va a quedar en claro, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él es el que da salvación. Juan está dejando en claro que el límite de su ministerio era algo nada más que de preparación, algo que tenía que ver con una ceremonia que preparaba el corazón de aquellos que estaban dispuestos. Pero el único que puede dar la salvación es Jesucristo. Cuando dice aquí, Él es el que viene después de mí, pero es antes de mí, recordemos lo que habíamos leído antes en los versículos previos. Versículo 6, capítulo 1, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y también lo vimos en el versículo 15, cuando dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces la idea de Juan es dejar en claro que Cristo es más importante y más preeminente y obviamente eterno. Y añade Juan, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Como si Juan dijese, no soy digno de ser nombrado en el mismo
lugar que Él, en el mismo servicio que Él. Es un honor demasiado grande para mí pretender estar en el más insignificante oficio junto a Él. Notemos, hermanos, la humildad de Juan ante el llamado que él tenía. Y dice Matthew Henry en su reflexión: aquellos para quienes Cristo es precioso consideran su servicio, incluso los casos más despreciados, un honor para ellos. No vemos que los fariseos hayan tenido ningún interés en saber acerca del Mesías. Que hayan dicho: ¿pero cómo? Está entre nosotros. ¿Dónde está? Dinos para que le adoremos. No era importante eso. Ellos tenían que volver a reportar acerca de Juan. Y sabemos más adelante que los fariseos rechazaron el mensaje de Juan porque también ellos estaban rechazando a Cristo. Cuando una persona rechaza la predicación del Evangelio, puede ser que esté rechazando al predicador, pero quizás se está engañando porque está rechazando a aquel que es predicado, está rechazando a Cristo. El último versículo nos dice dónde estaba Juan: lejos de Jerusalén, como unos 30 kilómetros, en Betábara, una ciudad que también era conocido con el nombre de Betania. Y allí fue donde él inició su ministerio, posiblemente para no ser tan ofensivo en su comienzo a toda esta religiosidad, todo este cuerpo religioso en Israel, pero inevitablemente se dio a conocer y por ser fiel a Cristo terminó pagándolo con su propia vida. Hermanos, el ministerio de Juan sin duda es un testimonio maravilloso de fidelidad al Señor y de humildad en el servicio. Yo quisiera finalizar este sermón con esta reflexión. La pregunta que le hacen a Juan es: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y más adelante le dicen: ¿qué dices de ti mismo? ¿Tú quién eres? ¿Quién es usted, mi amigo? ¿En qué basa su identidad? ¿Cómo se describe usted a sí mismo? ¿Es esta una visión correcta de sí mismo? ¿Usted sabe quién es usted? Vea, la gente puede tener su identidad o armar su identidad en base a muchas de las cosas de este mundo. Algunos basan su identidad en la familia que nacieron, quizás si nacieron en una familia de un buen estatus social, entonces va a basar su identidad en eso. Yo soy el hijo de tal, del que hizo tal cosa o tal otra, ¿verdad? Algunos van a basar su identidad en sus logros personales, la profesión que tienen, el nivel de vida, en sus logros materiales. Quizás alguien que haya un poco más emotivo pueda basarlo en sus afectos, ¿verdad? Yo soy el hijo de tal, porque, ¿verdad? O soy el esposo, la esposa. Algunas personas se identifican, ¿verdad?, como padre o como hijo, porque lo que lo mueve son sus afectos. Pero ¿quién es usted delante de Dios? Si usted se analiza a la luz del Evangelio y de la palabra de Dios, si usted analiza su vida y sus obras y sus pensamientos y sus propias palabras, a la luz de un juez justo que viene a pedir cuentas a este mundo, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? Nadie va a poder pararse delante de Dios en sus propias obras, en su propia justicia. No importa que sea hijo de alguien rico ni que usted haya ganado su riqueza. ¿De qué servirá eso? Hace poquito murió aquí en Costa Rica un multimillonario que tenía no sé cuántos millones de dólares en Bitcoin. Se metió al mar ahí en una playa y se ahogó. ¿Va a estar parado frente al trono de Dios?
¿de qué le servirán los bitcoins en ese momento? ¿De qué le sirvió todo aquello que él hizo en su vida y los logros que tuvo? 41 años, joven, ¿verdad? Quizá usted piensa que todavía le queda mucho por vivir, no sabemos cuándo Dios nos va a llamar. ¿Quién eres? Si alguien le preguntara, ¿y usted quién es? Yo soy el famoso inversor de Bitcoin, que ya tiene su vida asegurada para que goce su vida hasta que sea viejito. Ah, sí. ¿Y usted quién es? ¿En qué basa su identidad? Si se mira a la luz de la palabra de Dios y a la luz de este mensaje de Juan, que dice que el Señor viene, ¿cómo le hallará? ¿Cómo está su camino para recibir al Señor? El cristiano va a basar su identidad en Cristo, porque sabe que es un pecador que recibió misericordia, un pecador que ve a Cristo maravilloso, glorioso, muriendo en la cruz del Calvario por uno mismo. Él murió por mí, Él murió por ti. ¿Te ves a sí mismo como un pecador necesitado de un Salvador? ¿Puedes decir, soy un pecador redimido? ¿Soy aquel que me ha arrepentido porque me he dado cuenta de que sin Dios no soy nada? ¿O estás lleno de orgullo en tus logros, sean religiosos, materiales, emocionales? ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Y hermano, para nosotros también esto es un gran desafío, porque tenemos que ver la gracia de Dios en nuestra vida y desafiarnos a vivir una vida de humildad y no pensar de que las cosas que logramos nos dan permiso entonces para gloriarnos. Si el Señor nos da victoria en algo, quiera que podamos dar al Señor gloria en esa victoria. ¿Tienes tú logros espirituales? ¿Ya conociste más de la palabra? ¿Estás avanzando en la fe y ya estás involucrado en el servicio? ¿Ya te hiciste miembro de la iglesia y ahora estás sirviendo en la iglesia? ¿Te usa el Señor para predicar el Evangelio a otros? Debemos cuidar de que nuestro corazón no se infle y pensemos entonces de que ya hemos logrado cosas dignas de gloria. Veamos este hombre sirviendo de esta manera, diciendo que él crezca, que yo mengüe. Diciendo, yo tan solo soy la voz de uno que clama en el desierto. Que podamos servir al Señor con humildad. Que reconozcamos la obra de gracia de Dios en nuestra vida y en todo aquello que el Señor nos concede hacer. Cada uno de nosotros, en el servicio que Dios te ha dado, porque si eres de Cristo, Dios te da oportunidades para servirle, para honrarle, que podamos darle la gloria a nuestro Dios y buen Salvador. Oremos.